Bueno, yo diría, en primer lugar, que tenemos que tener claro, y lo puse en un Twitter hace poco, que la filtración de los documentos de informantes en la DEA, tenemos que ver cuál es primero la motivación que tiene. Se da en un momento de proceso electoral en México. Llama la atención que sean documentos o que se haga referencia a documentos de hace muchísimos años que el propio gobierno de los Estados Unidos, Departamento de Justicia, desechó por considerar que no tenían sustento, que no tenían fundamento. Esto se ratificó incluso por la Casa Blanca hace muy poco, como ustedes saben. Entonces, la motivación de esto tiene que ver en primer término con el tiempo. Se dice que la política es tiempo y es para incidir en el proceso electoral. No puede haber otra respuesta. Segundo, ¿por qué la enemistad de esta agencia en particular con el presidente López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Por qué? Además del objetivo político que ya describí hace un momento, electoral, incidir en las elecciones o tener injerencia en las elecciones en México o facilitar una opción contraria al gobierno en las elecciones de México. Además de eso, ¿cuál es la motivación? Bueno, en 2020, después de lo que fue la captura de General Cienfuegos y que México exigió que se presentaran las pruebas que fundamentaban esa detención, pruebas que se enviaron a México y se publicaron y que resultaron carecer de fundamento, Estados Unidos regresó a General Cienfuegos a México y dio por terminada aquella acción promovida por la DEA, recordarán ustedes. Una vez que esto ocurrió, se promovió una reforma de ley. ¿Qué estableció esa reforma de ley? Bueno, hay un antes y hay un después de esa ley. Antes fue la iniciativa Mérida, 2008, sexenio del expresidente Calderón, en el cual se le dio permiso a la DEA prácticamente de dirigir operaciones en México directas. No tenían que pedir autorización casi de nada. Yo diría que vivían un régimen de excepción en términos jurídicos. Entonces el presidente López Obrador promovió, y bueno, seguramente el senador Monreal ahora lo va a mencionar, y también el entonces diputado y ahora también integrante, todavía diputado, ¿verdad? Perdón, todavía diputado, Noroña, Fernández Noroña, ahora lo van a comentar seguramente, promovió el presidente una iniciativa para adicionar la Ley de Seguridad de México con una serie de lineamientos, obligaciones, límites a los agentes extranjeros en nuestro territorio. Es la primera pieza explícita, legal, que yo conozca sobre agentes extranjeros, que no es solo la DEA, cualquier agente extranjero. Se establecen como, por ejemplo, que no tienen inmunidad, se establecen cuáles son sus obligaciones, se establece el imperativo de que tienen que informar mensualmente a quién ven y qué hacen en nuestro territorio, se establece que desde luego están sujetos a todas las limitaciones de nuestra legislación. Causó mucho revuelo, mucho debate esto en aquel entonces, 2020, diciembre de 2020, fue publicado, porque la DEA jamás ha aceptado estar sujeta a semejantes restricciones. Casi ningún país del mundo lo tiene. No solo eso, en el 21 se emitieron los lineamientos que regulan la relación de los servidores públicos mexicanos, sean municipales, estatales o federales, con la DEA y con cualquier agente extranjero en nuestro territorio. Por ejemplo, un servidor público en México no tenía obligación de informar a ninguna instancia en México de sus reuniones, sea con la CIA, la DEA o quien sea, o la agencia rusa o quien sea. Hoy es una obligación legal, si no, te pueden sancionar. Se tiene que informar cada mes, pues, por parte de los servidores públicos de cualquier relación que tengan. Concluyo. Entonces, el propósito es electoral, porque si fueron hechos que se refieren a hace tantos años, que su gobierno dice no tienen fundamentos, ¿por qué aparecen ahora?
en pleno proceso electoral mexicano? Pues evidentemente porque quieren influir en la elección. No puede haber otra explicación, no la hay. La propia Casa Blanca dice, no hay fundamento en esto. Entonces, propósito político. Objetivo de esto, influir en la elección. Deteriorar al gobierno de la Cuarta Transformación. Crearle cuestionamientos al presidente en turno, al presidente López Obrador. ¿Por qué? Por el objetivo político y porque tienen una cuenta por cobrar. Nunca en la historia de la DEA habían regresado y habían hecho el ridículo que hicieron con lo que pasó con el general Cienfuegos. Jamás. Simplemente revísenlo ustedes. Y se les demostró que estaban actuando por encima de cualquier consideración legal o fundamento. Es decir, estaban actuando con un principio de extraterritorialidad casi, si se me permite, aunque fue en territorio de Estados Unidos, porque decíamos en México, con los elementos de prueba que presentaron, ni siquiera un juez habría permitido una orden de aprehensión. Ok, entonces, eso es una. Y la otra es la legislación que acabo de referir, que ya van a explicar el diputado y el senador, porque ellos fueron protagonistas de ello, que es la única legislación, o una de las piezas de legislación más importantes del mundo, que restringe y limita las operaciones de la DEA y de otras agencias. Eso sería por mi parte.